Pues de forma oficial doy comienzo a la sesión de hoy, donde vamos a ver cómo aparece aquí en pantalla una de las partes de la preparación del examen LPI de LPI 1. Realmente sabéis que la certificación LPI tiene varias partes, entonces nos vamos a centrar en concreto en el punto de dispositivos, sistemas de ficheros y jerarquías. Bueno, esta sería la unidad, y el punto administración de permisos y propiedades de ficheros. Vamos a ser muy escuetos y nos vamos a centrar exclusivamente en ello porque me parece muy importante y a la vez muy sencillo si se comenta bien. Cuando empiece a hacer algún ejemplo visual, también os compartiré una pantalla con unas ventanas en un Linux de los que tengo instalado. Ya sabéis que para este tipo de cursos podéis utilizar cualquier Linux, cualquier distribución que tengáis. Yo suelo emplear alguna Debian, alguna Red Hat, y son con las que pongo los distintos ejemplos. E incluso los manuales o nuestro curso también podéis encontrar casi siempre los ejemplos con esas distribuciones, con Debian y con Red Hat. Os animo a los que estéis haciendo los cursos que también colaboráis en los foros para ello. Como comentaba, independientemente de que no podáis hacer el seguimiento completo hasta el final, de que tengáis algún problema de conectividad, etcétera, por favor, sabed que no hay ningún problema, que estamos grabando esta sesión, que os podéis conectar más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, sin más, voy a comenzar con las transparencias y vamos a ir echando vistazos. Cualquier pregunta que queráis comentarme, veis que hay los distintos participantes aparecen en la izquierda de vuestras pantallas. Pues si os fijáis, al principio de todos ellos aparecen dos: mi propio nombre, Julio García, y luego JGC. Bueno, son mis dos usuarios con los que os puedo responder por el chat en algún momento en el que no esté hablando o no esté mostrando pantallas. Incluso si quedan preguntas pendientes o no me da tiempo por lo que sea, las responderé al final de la sesión. Vamos a intentar estar una hora aproximadamente. Yo creo que da tiempo para ver todos los contenidos en ella. Bueno, en primer lugar, comentaros que mi nombre, como os decía, soy Julio García Cano, certificado en LPI, en el nivel 1 de LPI en este caso, que es en el que nos centraremos, aunque sabéis que hay varios niveles. Y también, para recordarlo, tenemos tres niveles principales en la certificación de Linux más genérica. Por eso es Linux Professional Institute. Luego sabéis que hay certificaciones independientes, como pueden ser de Red Hat, como pueden ser de Ubuntu, pero en concreto LPI no se centra en ninguna de las distribuciones, sino que es en todas ellas. Tenemos el nivel 1, que para alcanzarlo hay que sacar o hay que obtener dos exámenes, el 101 y el 102. Para alcanzar el nivel 2 tenemos que realizar y aprobar dos exámenes, el 201 y el 202, mientras que el nivel 3 hay que aprobar esos tres exámenes que aparecen a continuación: 300, 303 y 304. Eso sí, todos los niveles son bloqueantes. Nunca, por muy expertos que seáis en Linux, nunca podéis hacer una certificación de nivel 2 mientras no hayáis hecho la certificación de nivel 1. Por tanto, nos centramos en los objetivos del nivel 1. En otras sesiones, de las que ya tenemos almacenadas, ya hemos visto algunos apartados, como pueden ser arquitectura, la gestión de paquetes, RPM, Joom, apt, etcétera. Vimos un montón de comandos que podemos utilizar, incluso hemos estado echando un vistazo al editor VI, a los pipes, prioridades, etcétera. Y entonces ahora ya estamos en lo que son la gestión de ficheros, o por lo menos la gestión inicial de ficheros y permisos asociados a ellos. De esta sección o de esta unidad, la unidad 104, tenemos varios puntos y hoy nos vamos a centrar en el de administración de permisos y propiedades no propiedades, ojo, que está puesto así a propósito, sino propiedad de ficheros, es decir, quiénes son los dueños de los distintos ficheros. Lo primero, quisiera comentar que Linux siempre ha sido un sistema multiusuario. Y como siempre ha sido un sistema multiusuario o multiusuarios, quiere decir que nosotros en un mismo entorno podemos utilizar varios usuarios, incluso varios usuarios a la vez, no solamente varios usuarios de forma consecutiva.
gracias al sistema, por ejemplo, de consolas que lleva Linux asociado, donde podemos conectarnos de forma local o de forma remota a las distintas consolas y con diferentes usuarios. Y cada usuario va a tener una serie de permisos y, por supuesto, va a ser el dueño de determinados permisos y va a poder acceder a determinados directorios, servicios, etc. Está muy estructurado, a diferencia de otros sistemas operativos que se han ido copiando en cierta medida de estas características a lo largo del tiempo. Las ventajas de conocer bien los permisos de los ficheros implican que sabremos qué usuarios pueden acceder, usar, sobreescribir o incluso ejecutar determinados ficheros, directorios y scripts. Si no conocemos esas características de permisos, puede ser que accedamos a una determinada consola y que realmente no tengamos permiso para poder utilizar nada de lo que hay en ese sistema operativo, en ese Linux. Como veis, no hablo de un cliente o no hablo de un servidor, pues aunque ahora sí que es cierto que determinadas distribuciones están orientadas más a tipo cliente y a tipo o a tipo servidor, de forma genérica las distribuciones de Linux sirven tanto como clientes como servidores, según los servicios que tengamos instalados en ellas. Por tanto, lo importante es conocer qué clientes, qué usuarios tienen acceso, qué usuarios tienen determinados permisos. También comentar una cosa, que independientemente de los permisos que tengamos, las distribuciones pueden tener un entorno X, un entorno gráfico instalado o no tenerlo instalado. Eso no afecta para nada a los permisos que tengan unos determinados usuarios o a los permisos que tengan en sus ficheros. Diciéndolo de otra forma, Windows y otros sistemas ventanas tienen el entorno X asociado. No podemos utilizar Windows sin ventana, mientras que Linux podemos perfectamente utilizarlo con ventanas o utilizarlo sin ventanas. Lo primero que hay que entender en los permisos de Linux es lo que llamamos el control de acceso. ¿Qué es el control de acceso? El quién puede acceder a un determinado sistema operativo y, una vez dentro, qué puede utilizar dentro de ese sistema operativo. En otros sistemas tipo, por ejemplo, Windows, los control de acceso se sirven de las listas de control de acceso, se sirven de una serie de permisos, de ocultar ficheros, de mostrar ficheros, y aquí en Linux es ligeramente diferente. Por ejemplo, ocultar ficheros, si me lo vais poniendo en el chat, a ver si recordáis cómo realmente ponemos ficheros ocultos. Pero en Linux no existen esas opciones. Existen realmente las personas que están asociadas a unos determinados ficheros y luego los permisos que tienen asociados dichos ficheros. Como veis, dentro del control de acceso de Linux se distinguen dos elementos principales. El primero, que es el usuario y la contraseña. Esa es la principal característica que tenemos siempre para impedir accesos no deseados dentro de cualquier sistema operativo. Hay unidades, incluso hay secciones donde se insiste más en la seguridad, donde indicamos cómo tienen que ser las contraseñas, cuánto tiempo tienen que persistir a lo largo del tiempo, si además se pueden retocar, etcétera. ¿De acuerdo, Jesús? En cualquier caso, ese es el primer escollo que tenemos que conocer para el control de acceso. El segundo, que es lo que nosotros indicamos el modo de acceso. El modo de acceso indica qué propiedades tienen los ficheros y los directorios para que accedamos a ellos. Lo primero, destacar que todos los los ficheros o todos los directorios, tened en cuenta que los directorios son ficheros al fin y al cabo, todos los ficheros tienen lo que es un propietario, un dueño y un grupo. Un grupo dueño, si queremos llamarlo también así. Por tanto, cada uno de los ficheros del sistema, lo hayamos creado desde root, lo hayamos creado desde una instalación cualquiera sin que nosotros lo hayamos creado de forma manual o lo haya creado cualquier usuario que no sea administrador,
crea dicho fichero y le asigna un dueño y le asigna un grupo a dicho fichero. Por otro lado, para que nosotros indiquemos quién es el dueño de dicho fichero, casi siempre nos referimos con lo que es el símbolo, vamos a señalarlo, el símbolo U. Un momentito, esto es. El símbolo U. ¿Qué es el símbolo U? Viene un poco de user, aunque realmente es el dueño de determinado fichero. Luego veremos cómo se revisan los dueños de los ficheros. Como os digo, todos los ficheros tienen dueño y tienen grupo, por tanto, ¿cómo identificamos el grupo de un determinado fichero? Pues igualmente con la U, con la G. Y si hay un usuario que no es un dueño o no forma parte del grupo al que pertenece ese fichero, entonces simplemente ponemos lo que llamamos una O de others o de otros usuarios. Así que con los comandos que van a permitir retocar los permisos de los ficheros, siempre vamos a utilizar esas tres siglas, esas tres letras asociadas a él. ¿Cómo funciona el acceso o para saber qué permisos se aplican a cada uno de los usuarios? Es muy sencillo. Fijaos, en primer lugar, lo primero que voy a hacer, permitidme, voy a quitar bueno, voy a dejar la cámara si tiene algún problema de velocidad, que no creo porque va bastante bien hoy. Voy a compartir mi pantalla, darme un segundito para poder compartir una consola Linux. Ahora ya según vuestra velocidad se va a refrescar una pantalla emergente donde se va a ver mi propio escritorio. Bien. Como veis, aquí estoy mostrando una pantalla tradicional donde nos está viendo el usuario y la contraseña. Vamos a escribir, voy a entrar como root, ya sabéis que no es una buena medida de seguridad. Vamos a ver. Bueno, ya estoy dentro de una sesión dentro de una consola, como root. Y hago un ls-l para ver los ficheros que hay en el sistema. De hecho, permitidme, voy a abrir otra sesión que se vea un poquito mejor. Porque a lo mejor veis demasiado pequeña la pantalla, pues para evitar esto, abro un entorno gráfico y vamos a ver aplicaciones, accesorios, terminal y así yo creo que se va a ver mucho mejor. Vamos a ver las propiedades. Creo que este se ve bastante mejor. Bueno, solo comentar que veo que hay un par de usuarios que creían que eran otro contenido. Siempre en la primera invitación se os envía aproximadamente los apartados del contenido de la sesión y luego nos ceñimos un poco a esos contenidos para ir viendo todos los apartados que entran dentro del LPI, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, estamos en una sesión, vamos a hacer, por ejemplo, un CD, un ls. Aquí tenemos una serie de ficheros, vamos a hacer un CD home, ls. Vamos a hacer un CD. Como veis, ahora mismo yo estoy con un determinado usuario llamado JGC y no me deja acceder a un determinado directorio que yo tenía anteriormente. Bien, como me interesa funcionar como root, vamos a entrar como root. Y aquí sí tengo una serie de ficheros, una serie de directorios con los que jugar. Bueno, vuelvo a lo que estaba comentando en la presentación. Hago un ls-l y como veis nos aparece el formato extendido de una serie de ficheros y de directorios que están en el directorio que estoy investigando. ¿Qué sucede? Que todos tienen la misma estructura o todos tienen la misma estructura a la hora de mostrarnos el formato largo de cualquiera de los ficheros. Primero nos muestra una serie de caracteres. A continuación nos muestra un
número, un identificador numérico, y a continuación justo nos muestra lo que estábamos hablando de las transparencias, dueño y grupo. Es decir, ahora mismo estoy investigando una serie de ficheros, estoy viendo el fichero ejecutable y el fichero ejecutable, ¿quién tiene de dueño? ¿Quién tiene de esa U? Tiene esa U como root. Es decir, el dueño de ese fichero es root. ¿Y quién tiene como grupo de ese fichero? Como grupo de ese fichero tiene también root. Bien, perfecto. Vamos a borrar vamos a crear un directorio mkdir d. Ya existe un directorio de mkdir d2. Bien, cd d2. ls. Como veis, ahora estoy en un directorio que no tiene nada dentro, simplemente es un directorio vacío. ¿Qué sucede si estoy con un determinado usuario y creo un fichero? ¿Qué dueño y qué grupo va a tener dicho fichero? Vamos a verlo. Por ejemplo, con touch podemos crear un fichero rápido y vamos a investigar qué dueño y qué grupo hemos puesto a ese fichero. Como veis, el dueño es root y el grupo es root. Es decir, según los permisos que tenga ese fichero, se van a revisar primero el dueño, luego el grupo y luego otros. ¿Cómo se van a ver dichos ficheros, dichos permisos? Darme un segundo que voy a cambiar, por ejemplo, chon.jgc. Luego explicaré el cho. ls-l. Bueno, veis que he modificado ligeramente el mismo fichero. Ahora ya el dueño es root, el grupo es jgc, ¿vale? Para hacer las pruebas y saber qué es exactamente lo que queremos retocar. Vuelvo a las transparencias. Vamos a ver cómo revisamos. Vamos a ver. ¿Con qué permisos va a poder acceder un usuario a un determinado fichero? Pues en principio, lo primero que tenemos que mirar es que somos un determinado usuario y si el dueño de ese fichero coincide con nuestro usuario. Ahora mismo, en esa sesión que tengo abierta, ¿qué usuario soy? Soy root. Soy root. Y como soy root, ¿coincide con el dueño del fichero? Sí. El dueño del fichero, en esa sesión, como veis, es root y soy el usuario. ¿Recordáis cómo podíamos ver el usuario que somos? Whoami, y como veis somos root. Por tanto, los permisos que se van a aplicar de acceso a ese fichero van a ser los de root. ¿Y si el usuario que quiere acceder no es root? Como vemos aquí en la transparencia, como el usuario no es el mismo que el dueño del fichero, miraríamos el grupo de ese fichero. Miraríamos el grupo del fichero y miraríamos a ver si coincide con el grupo de ese fichero. Por ejemplo, imaginaos que el usuario que está investigando en esa consola es María. María entraría en la consola y miraría el fichero. Vemos que en el fichero María diría, ¿soy el dueño? No, ese fichero tiene dueño root. Bien, en ese caso diríamos, María, ¿soy el grupo o pertenezco al grupo de ese fichero? Y vemos que no. Por tanto, los permisos que se aplican al usuario María para trabajar con ese fichero son los de otros. Como veis, esta es la explicación, este es el resumen que está en esta diapositiva. Primero se mira al dueño y si coinciden, utilizamos los permisos del dueño. A continuación, en el caso de que no fuéramos el dueño, miraríamos el grupo. Si el grupo coincide, utilizamos los permisos del grupo. Y a continuación, en el caso de que no coincida el dueño o no coincida el grupo, como en el caso de María, que hemos visto que no coincide root ni no coincide JGC, entonces utilizamos los permisos de otros. Bien, esto solo nos sirve para saber con qué permisos estamos actuando. ¿Con qué permisos estamos actuando? Pero no nos indica qué permisos realmente son los que estamos aplicando a los ficheros y a los directorios. Para ello, utilizamos este listado de permisos que siempre acompañan a cualquier fichero o cualquier directorio.
¿Asociado a quién? Asociado al dueño, asociado al grupo o asociado a cualquier usuario que no forme parte del dueño ni del grupo de ese fichero. Como veis, los permisos siempre son RWX, es decir, permisos de lectura, readable, permiso de escritura, writable, y permiso de ejecución. En el caso de que haya un guión, significa que no tenemos permiso para hacer algo con ese determinado fichero. Vuelvo a la consola y veis que en esta consola, ¿qué teníamos? Teníamos un fichero que tenía permisos rw- y otros permisos R-, y otros permisos R-. Siempre, aquí lo digo entre comillas, los permisos van a ir como 9 caracteres, de 3 en 3. 3 para el dueño, 3 para el grupo y 3 para otros usuarios que no sean ni el dueño ni el grupo. Por tanto, siempre van a aparecer RWX, RWX y RWX. Repito, 9 permisos, también lo digo entre comillas. No son realmente 9 y no solo puede aparecer RWX, 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 pero al menos que al principio quede claro esto. Por tanto, si ahora mismo somos un usuario, por ejemplo María, estábamos diciendo que estábamos trabajando ahora mismo con el usuario María, ¿qué permisos se van a aplicar para que pueda leer, escribir o ejecutar este fichero que hemos creado anteriormente? Pues María, miramos, ¿es el dueño? No. Como no es el dueño, no tenemos en cuenta los 3 primeros caracteres. A continuación, María pertenece al grupo. Como no pertenece al grupo, María tampoco se tienen en cuenta estos 3 siguientes caracteres. Y por último, como María no es ni el dueño ni el grupo, María va a utilizar este fichero o va a tener los permisos en este fichero como R-. Es decir, María va a tener solo permisos de lectura para determinado fichero. Así que vamos a crear un par de ficheros y vamos a crear distintos permisos para verlo de forma real, qué es lo que podría hacer un usuario u otro usuario. Voy a meterme, por ejemplo, en el directorio home y voy a meterme, por ejemplo, en jgcls, aquí en este directorio, y voy a crear de nuevo fichero bien, tenemos dos ficheros, fichero que llamo limitado, que veis que tiene rw-, r-, r-, esos son los permisos que tiene ese fichero, y por otro lado, fichero muchos permisos, que tiene los mismos permisos que el anterior. Son dos ficheros que tienen los mismos permisos. Después los retocaremos. Eso sí, quién es el dueño, quién es el grupo, vemos que son el usuario que los ha creado. Por defecto. Pues vamos a ver cómo podemos retocar los permisos y cómo podemos actualizarlos según nuestras necesidades para que los usuarios luego los utilicen dichos permisos. Como decía, los permisos van a ser siempre rw-, r-, r-, rvx, X, es decir, siempre van a estar en este orden. Primero la R, luego la W y luego la X, y puede haber presencia de permisos o ausencia de permisos. Por ejemplo, podría haber un fichero que fuera --X. No sería muy lógico tener un fichero que no sea de lectura, pero que sí sea ejecutable. Normalmente los ficheros ejecutables normalmente suelen ser R-X. Que tenemos un fichero que queremos que todo el mundo tenga permisos de lectura, escritura y ejecución, entonces RWX. Que queremos que nadie pueda leer que nadie pueda escribir esos ficheros, R-. Con eso ponemos solo permisos de lectura. Es así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir poniendo permiso activo o no permiso activo.
Eso sí, cómo modificamos los permisos de los ficheros? Pues muy sencillo. Los permisos de los ficheros, bueno, ahora volveré a esta diapositiva, prefiero pasar a la siguiente. Los permisos de los ficheros los vamos a poner de dos formas. Con el comando chmod, trabajando en modo octal, o con el comando chmod simplemente indicando a quién asignamos los permisos. Chmod tiene dos formas de funcionar. Pero vamos, realmente chmod es para modificar los permisos de un fichero o directorio. Sabed que es lo mismo para todo ello. chmod admite algunas opciones interesantes, como por ejemplo "-r" mayúscula. ¿Qué significa? Que cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, un permiso a un directorio, se lo cambiamos también a los directorios que hay dentro, a los ficheros que hay dentro, etc. El "-r" es muy práctico, pero también hay que ser precavido a la hora de utilizarlo. ¿Cómo utilizamos chmod? Como os digo, hay dos formas de cambiar los permisos. La primera, la más sencilla, es lo que llamamos el chmod modo símbolos. ¿A quién vamos a cambiar los permisos? Para el dueño, para el grupo de ese fichero, para otros usuarios que no pertenezcan ni al dueño ni al grupo de ese fichero. Pues lo hacemos con U, G, O, como hemos visto anteriormente. Y si queremos cambiarlo para todos, tanto para el dueño como para el grupo como para cualquier usuario, entonces simplemente utilizamos la letra A. Y con eso cambiamos los permisos para cualquier usuario. Vamos a ver cómo cambiamos los permisos. Pues es tan fácil como decidir, vamos a la consola. Voy a mostrar solo los ficheros. Y vamos a hacer un chmod u más x fich. chmod u más x fichero muchos permisos. ¿Qué significa eso? Significa que al fichero muchos permisos le estoy añadiendo permiso de ejecución. ¿Para todos los usuarios? ¿Para cualquier usuario que quiera utilizar dicho fichero? No. Solamente para el dueño de dicho fichero. Vamos a hacer un ls para ver el resultado. Y como veis, incluso las consolas que tengan color nos identifica que los ficheros ejecutables aparecen en verde. ¿Por qué? Porque hemos modificado que el dueño, además de poder leer y escribir, además puede ejecutarlo. Y si queremos, por ejemplo, hacer que todos los usuarios de un determinado fichero todos tengan solo permisos de lectura, pues es tan fácil de nuevo como chmod a igual. Aquí no pongo más o menos, como en el caso anterior que he puesto u más x. Podríamos haber hecho un u menos x. Aquí digo no, exactamente los permisos que quiero son de lectura para todos los usuarios, a igual a r. ¿A qué fichero? Pues por ejemplo a fichero limitado. Si os fijáis, en fichero limitado, a todos les he puesto al dueño solo permisos de lectura, al grupo solo permisos de lectura y a otros solo permisos de lectura. Ya dependiendo de qué usuario vaya a utilizar este fichero o este directorio, pues van a tener esos permisos para unos o para otros. ¿Qué sucede? Que solo hay un usuario que tiene una excepción hacia esto. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero sobreescribir fichero limitado. Comentadme en el chat si creéis que lo podría sobreescribir, que si podría escribir en él incluso con cualquier usuario, incluso con root. ¿Root podría escribir en ese fichero? Por aquí David pone root no debería escribir en el fichero. ¿Por qué? Porque primero, si yo soy root, digo, a ver, ¿soy el dueño de ese fichero? Sí. Con lo cual, como soy el dueño de ese fichero, no tengo que mirar nada más. Simplemente ir a los permisos asignados al dueño. Y efectivamente, root solo tiene permisos de lectura. Pero, me gusta que David me haya puesto esa respuesta, pero root es un poco especial.
root realmente sí que puede escribir y sí que puede modificar los ficheros. Todo lo que he comentado anteriormente se aplica al resto de usuarios del sistema. Imaginaos que hay otro usuario administrador que no es root. Pues sí, efectivamente haría esto. Miraría a ver si es el usuario administrador y miraría a ver si es los permisos de lectura. Pero root es un poco especial y realmente sí lo puede sobreescribir. Eso es para evitar que haya ficheros que no sean accesibles de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, es la única excepción. Pero el resto sí que lo podemos modificar. Imaginaos, vamos a poner, por ejemplo, aunque sea también adelantarme, chon.jgc ficha asterisco. Vamos a ver. He modificado ligeramente los dos ficheros. ¿Cómo los he modificado? Bueno, de momento tienen los mismos permisos, R-, R-, R- y RWX, R-, R-. Sí, pero fijaos, el dueño ahora ¿quién es? Root. ¿Y el grupo quién es? JGC. Es decir, si yo ahora mismo entro con JGC, soy JGC, veis, Juami dice soy JGC, e intento leer cualquiera de los dos ficheros, ¿podría hacerlo o no podría hacerlo? ¿Soy JGC? ¿Soy el dueño? No. Con lo cual, estos permisos ni los miro. ¿Soy JGC? ¿Estoy en el grupo? Sí. Por tanto, miro estos permisos. JGC tiene permisos de lectura para ese fichero. Perfecto. Ahora, ¿soy JGC? ¿Podría escribir en el fichero de muchos permisos? ¿Soy el dueño? No. Con lo cual estos permisos no los miro. ¿Pertenezco al grupo? Sí. Con lo cual, JGC veis que no puede escribir dentro del fichero muchos permisos. Vamos a ver si puedo escribir o no puedo escribir. Estoy como JGC, voy a hacer un VI de fichero muchos Fijaos, si intento hacer escape y si intento hacer una escritura, el VI no me deja escribir. Me dice que este fichero solo es de lectura. Realmente solo es de lectura ¿para quién? Para JGC. Y así vamos a ir controlando siempre los permisos para todos los usuarios. Bien, pues ya tengo dos ficheros que tienen los permisos retocados. Permitirme, voy de nuevo a su y voy a retocar los permisos de un tercer fichero. chmod g es igual a g menos r fetch. Vale, y bien, yo tengo un fichero nuevo que se llama fichero muy limitado. ¿Y qué he hecho? Pues lo único que he hecho ha sido que solo el dueño tiene permisos de lectura y escritura. El grupo no puede leer ni escribir. Y cualquier otro usuario no puede leer ni escribir. De hecho, voy a retocar también el chon.jc. Bien. Así queda un poquito mejor. Así los tres tienen el mismo dueño, tienen el mismo grupo. Es decir, ahora mismo root
podría hacer lectura y escritura, teniendo en cuenta además que root es un poco especial y que luego se puede saltar estos permisos. JGC no podría ni leer ni escribir. Y cualquier usuario, por ejemplo María que hemos dicho antes, que no es ninguno de estos tres usuarios que estamos jugando, no sería ni el dueño, no sería en el grupo, con lo cual María no podría ni leer, ni escribir, ni ejecutar. Pero chmod tiene otra forma de funcionamiento, aparte de la que hemos visto con modo símbolo, que es un poco más compleja, sobre todo para los que no tengáis muchas nociones de informática previas. ¿Cómo? Con lo que llamamos la nomenclatura octal. ¿Qué es la nomenclatura octal? Pues sabéis que en números binarios, bi es de 2, es decir, vamos de 0 a 2 menos 1. Es decir, una nomenclatura binaria va hasta 2, sin llegar a 2, 0 y 1. Una nomenclatura decimal va de 0 a 10, sin llegar a 10. De hecho, nosotros solo contamos de 0 a 9. Luego a partir de 9 ya son composiciones de números. ¿Octal qué es? Pues de 0 a 8, pero de nuevo sin llegar a 8. Es decir, tenemos estos 7 posibles valores en octal. ¿En qué se traduce realmente para lo que a nosotros nos interesa? Pues que algunas veces podemos decir exactamente cómo queremos los permisos. Y es tan fácil como esta relación. Si queremos que los tres sean guiones, lo único que hay que poner es un 0. ¿Por qué? Porque sería el primero un 0, el segundo un 0 y el tercero un 0. Que queremos que los tres estén activos, sería 3 unos. Por tanto, un 7. La forma de calcularlo es con esta tabla. Es siempre sumar la parte, el último número que aparece aquí, a continuación 2 por el número que aparece aquí y a continuación 4 por el número que aparece aquí. Es esa fórmula siempre para obtener el valor octal. Una vez ya nos acostumbramos a hacer transformaciones de números octales, es muy rápido. Por ejemplo, fijaos si queremos permisos solo lectura. Independientemente de que tuviéramos anteriormente de escritura, de ejecución, que queramos añadir o queramos... No, queremos establecer solo permisos de lectura. Solo permisos de lectura que sería R-, como R-, sería el equivalente a que aparezca una R es un 1, que no aparezca nada, un guión es un 0 y que no aparezca nada es un 0. Y con esta formulita, 1 por 4 es 4, más 0 por 2 es 0, más 0 por 0 es 0. Y se quedaría un 4. Siempre es esta fórmula. Para los que no estéis acostumbrados a números octales, no voy a entrar en ello porque es un poco tedioso en una charla tan breve, pero la idea es transformarlo de una manera más rápida con esta tabla. Así que el chmod puede hacer una transformación mucho más rápida, transformando los permisos según nosotros queramos. Fijaos, voy a la consola y digo, tenemos un fichero con muchos permisos, chmod. Ahora ya no voy a utilizar la U, no voy a utilizar la A, no voy a utilizar la G, eso que comentaba antes. No, ahora voy a utilizar el modo octal. ¿El modo octal cómo? Pues diciendo, quiero que los tres primeros permisos sean RWX. Si miramos la tablita que os he mostrado antes, RWX es todo a unos, que es equivalente a poner aquí un 7. A continuación, quiero que aquí aparezcan RWX también. Pues si aquí aparecían RWX y era un 7, obviamente aquí va a ser otro 7. Y en el último, quiero que aparezca RW-. RW-, si miráis la tablita, sería R un 4, W un 2, 4 y 2 son 6, y guión sería un 0. 4 y 2 son 6, por tanto un 6. Esa sería la forma de cambiar muchos permisos, a ver si lo digo, los permisos a ese mismo fichero anteriormente. En vez de en modo con símbolos, en modo octal. Es más rápido cuando sepamos hacer esas transformaciones de dónde hay presencia y dónde hay ausencia de permisos. Fijaos que ahora hemos cambiado los permisos igual que antes. ¿Veis? RWX, RWX, RW-. ¿Que queremos volver a modificarlos? Por ejemplo, poner solo permisos
para el primero rwx y para el resto que no haya permisos, chmod. Para el primero, todos los permisos. Para el segundo, para el grupo, que no haya permisos. Para otros, que no haya permisos. Y veis que ahora he modificado los permisos de nuevo. Bueno, sin entrar en los detalles del modo octal, esa es una forma de cambiar los permisos en modo octal. Eso sí, ha habido una diapositiva que me he saltado antes, que es muy importante, porque es ¿qué significa que tengamos permisos de lectura? ¿Qué significa que tengamos permisos de escritura? ¿Y qué significa que tengamos permisos de ejecución? Está claro que para los ficheros es muy intuitivo. Es decir, permiso de lectura para un fichero significa que nosotros podemos abrir el fichero, podemos leer el fichero, podemos copiar de ese fichero. Escritura, que podemos modificar el fichero. Y ejecución, es un ejecutable, es un script, con lo cual podemos ejecutarlo para que haga unas determinadas tareas. Pero los directorios no es tan sencillo lo que significan. Entonces, cuando un directorio, porque los directorios, fijaos, que si voy a la consola y hago un ls-l, tienen los mismos permisos que los ficheros. Aquí tenemos un fichero donde hemos establecido una serie de permisos, pero aquí tenemos un directorio donde tenemos rwx, r-x, r-x. ¿Qué significa para un directorio que tiene permisos r-x para el grupo? Pues significa que los usuarios que pertenezcan a ese grupo, a JGC, van a tener permisos de lectura y permisos de ejecución. Permisos de lectura en un directorio es que podamos ver lo que hay dentro del directorio. Mientras que permiso de ejecución es que podamos acceder al directorio, podamos hacer un CD a ese directorio, podamos hacer un ls a ese directorio, etc. Permiso de escritura en un directorio es que podamos eliminar un fichero que está dentro de ese directorio. Como veis, muchas veces son complementarios. A veces, si tenemos permiso de escritura en un determinado directorio, perdón, no tenemos permiso de escritura en un directorio, pero si lo tenemos en un fichero, a lo mejor ese fichero no nos deja sobreescribirlo, porque no nos deja acceder a ese directorio para poder escribir en él. Por eso hay que tener en cuenta siempre los directorios y los ficheros. ¿Vale? Pero además de chmod, veis aquí el chmod octal, lo que he indicado antes, chmod los permisos, pues existe otro comando indispensable para el tema de permisos. Antes he hecho 2 o 3 veces rápido el cambiar el grupo a un determinado fichero. Nosotros, cuando somos un administrador, siempre podemos cambiar chown el dueño de cada uno de los ficheros. Por ejemplo, fijaos, tenemos el fichero muchos permisos. ¿Y quién es el dueño? Es root, porque por defecto el dueño y el grupo suele ser quien lo ha creado. Pues ahora vamos a decir que el dueño no queremos que sea root, queremos que sea JGC. Fichero muchos lfich. Como veis, ahora he cambiado el dueño a ese fichero. A veces nos interesa también cambiar el grupo a un determinado fichero. También lo podemos hacer con el chown. Aunque hay un comando que sirve para ello, pero el propio chown nos permite las dos cosas. Si por ejemplo ponemos, vamos a cambiar el fichero muchos permisos de nuevo, chown root. Con chown root.root significa que estamos cambiando el dueño y estamos cambiando el grupo. Fijaos que de nuevo ha tenido el dueño y el grupo. O incluso podríamos decir chown
Fijaos que ahora no pongo jgc.jgc o root.root. Ahora simplemente pongo .jgc. Con esto solamente cambio el dueño, o sea, perdón, el grupo al que pertenece un fichero. Veis que en este caso hemos cambiado el grupo solamente. Antes teníamos root y al poner ch1.jgc cambiamos solamente el grupo. Tened en cuenta que el ch1 admite dueño.grupo, admite, me parece, dueño grupo, tiene varias posibilidades. Así que ya como un administrador podemos crear ficheros, podemos modificar los permisos y podemos modificar tanto el dueño como el grupo al que pertenece. Y tener en cuenta también que siempre estoy utilizando ls-l. ¿Qué pasa si ponemos ls-n? ls-n nos muestra la misma salida que ls-l, salvo que en vez de poner el dueño y el grupo en un formato de texto, nos pone el identificador del dueño y el identificador del grupo. Esto nos sirve sobre todo para scripts. Muchas veces en scripts, imaginaos que somos un usuario, somos un grupo con un nombre muy largo, es mucho más fácil identificarlos numéricamente que identificarlos con su auténtico identificador, el que lleva el sistema. ¿Y estos identificadores dónde los podemos encontrar? Responderme en el chat a ver si recordáis dónde podemos encontrar los identificadores de los dueños y los grupos. Porque al fin y al cabo, este 1005 y este 0 también tienen que ser fáciles para nosotros, pues si alguna vez queremos asignar un grupo o un determinado identificador numérico en vez de con un nombre, o incluso buscar el dueño o el grupo en el sistema. Venga, ¿nadie se atreve? Mientras lo pensáis, vamos a seguir adelante con otro comando. Otro comando que queda un poquito obsoleto. ¿Por qué? Porque el chgrp lo único que sirve es para cambiar un grupo a un determinado fichero o a un determinado directorio. Habéis visto que lo podemos hacer con chown, pero con chgrp directamente lo hacemos también. Vamos a ejecutarlo para que veáis que también funciona. chgrp. Y ahora teníamos el fichero muchos permisos que tenía root como grupo, perdón, jgc como grupo. Por tanto, vamos a ponerle root como grupo. chgrp root fichero muchos ls-l asterisco. ¿Veis? Igual que lo hemos hecho antes con ch1, no tiene más misterio. La única, algo que puede ser muy práctico en ch1 y en chgrp es el "-r", la opción "-r", ya que nos permite cambiar el dueño, cambiar el grupo a determinados ficheros que haya en el sistema de forma recursiva, de forma revisándolos todos ellos. Imaginaos que yo soy ahora mismo un root, hago un directorio, mkdir dir. Bueno, vamos a llamarle d, no es bueno llamarle como comandos o pseudocomandos, d. Veis que ahí ya tenemos el directorio d que aparece en primer lugar. Y como lo he creado como root, ls-l d, veis que el dueño y el grupo es root. Con lo cual, si yo entro dentro, cd d, f1, f2, f3 y creo ficheros dentro de d, ¿qué dueño y qué grupos tienen? Todos root. Y si yo quiero cambiarle al directorio de su dueño y su grupo para él y para todos los ficheros que hay dentro, pues es tan fácil como hacer chown -r. ¿A quién? JGC, va a pertenecer a JGC, ahora mismo este directorio, aunque no sea habitual, vamos a decir que sea del grupo root, y vamos a poner a quién se lo asignamos. ¿Veis? Lo único que he añadido ha sido un "-r".
Y vemos que ahora el directorio, el dueño es JGC y el grupo root. Y si accedemos, vemos que los ficheros también han cambiado sus permisos. Por un lado, estos permisos se mantienen, pero por otro lado, el dueño del grupo a los que pertenecen sí se han modificado. Con una orden sencilla, no he tenido que ir buscando todos los ficheros para modificarlos. Así que bueno, así que ya tenemos tres comandos, chown, chmod, chgrp, bueno, son los básicos para modificar ficheros. Y queda tal vez el cuarto principal para el tema de permisos, el umask. ¿Qué es el umask? Fijaos, vamos a ejecutar umask directamente. Y nos devuelve 0022. Ahora, lo primero voy a responder a la pregunta que he puesto antes en el chat que no me la habéis respondido nadie. No sé por qué os estoy durmiendo o porque no sabéis dar la respuesta. Si nos vamos a, por ejemplo, tail. Este fichero ya lo debéis conocer. Este fichero es donde se almacenan todos los usuarios del sistema. Si ponemos un tail podemos ver las últimas líneas de ese fichero. Vamos a echarle un vistazo a las últimas 10 líneas de ese fichero. Veis que aparecen el usuario alumno, el usuario alumno apellido, varios usuarios. Y todos los usuarios, el profesor, etcétera, todos los usuarios empiezan primero con su nombre, luego con una X, que identifica si tienen o no tienen unas contraseñas guardadas en otro fichero, pero luego viene el identificador numérico que hemos visto antes. Es decir, anteriormente hemos visto que a un fichero le hemos puesto el identificador de grupo de JGC. Por supuesto, JGC tiene un identificador de usuario 1003 y tiene un identificador de grupo 1005. Normalmente, el identificador en casi todas las... a ver si lo digo, en casi todas las distribuciones suele coincidir el identificador de dueño y el identificador de grupo. Fijaos que los que creábamos a partir de 1000, por ejemplo, que son los usuarios que suelen crear en Debian de forma manual, antes de 1000 son los usuarios que han creado en este sistema, por ejemplo, a partir de aquí serían los que yo he creado de forma manual, pues el primer usuario que yo creé fue el profesor. Y un profesor tenía un identificador 1000 y su grupo también el mismo, 1000. Lo que pasa es que luego pueden añadir nuevos grupos, añadir nuevos directorios y esto ya no siempre lleva el enlace del mismo identificador de usuario y el mismo identificador de grupo. Entre que creé este alumno apellido y que he creado JGC, habré creado nuevos grupos. El grupo 1003, el grupo 1004, con lo cual a JGC cuando lo he creado ya no le queda la posibilidad de tener el mismo identificador de grupo que el mismo identificador de usuario. Bueno, era solo una curiosidad, no es importante para lo que estamos viendo. Lo que sí es más importante, vuelvo al umask. ¿Qué es el umask? Yo estoy ahora mismo en un directorio. ¿Y por qué si he creado estos ficheros con un touch, estos ficheros aparecen como rw-, r-, y r-? ¿Quién indica qué permisos son los que llevan por defecto los ficheros que yo creo? ¿O quién indica que cuando yo creo un directorio, mkdir, si me como las letras no funciona, que cuando yo creo un directorio, fijaos que no le ha puesto los mismos permisos que al fichero? A los directorios, por regla general, por defecto, les suele poner permisos de ejecución para que podamos acceder a ellos y podamos revisar los contenidos de los directorios. Pues eso nos lo indica qué permisos va a poner a los ficheros al directorios el comando umask. El comando umask es una máscara que se establece y la podemos modificar, que le indica al sistema cómo van a ser los permisos que asignamos a los ficheros y a los directorios. Por tanto, si yo quiero, ahora veremos un poquito cómo se establecen los permisos en sí con umask, pero si yo quiero poner más o quitar menos permisos, realmente lo único que tengo que hacer es modificar este valor de máscara que está en el sistema. Vamos a poner, por ejemplo, 0, 2, 2,
2, por ejemplo. Umask 222, puedo revisar y veis que efectivamente ahora ha cambiado Umask y ahora hago un mkdir dire2. Como veis, los permisos de dire y de dire2 ya son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando creamos dire teníamos una máscara de una manera. Cuando hemos creado dire2 tenemos otra máscara de otra forma diferente. Con F1, F2 y F3 pasa lo mismo. Vamos a crear un touch F4 ls-l y veis que F4 por defecto le ha puesto unos permisos distintos. Así que siempre que queráis saber qué permisos vamos a añadir o vamos a quitar por defecto cuando creamos ficheros y directorios, tenéis que tener en cuenta qué máscara se está utilizando. Umask nos indica la máscara que se está utilizando para un determinado usuario. Ahora yo mismo soy pwd, soy, pwd no, Huamai, soy root, con lo cual Umask me está diciendo que estoy utilizando la máscara 0222 para crear los permisos de los ficheros y los directorios. ¿Cómo se calcula esa máscara y realmente cómo hace que los ficheros tengan rw- o que tengan r-? Pues esto es un poco complejo, pero la idea principal es que donde la máscara indique un determinado valor, se niega dicho valor. Y donde no indique valor, se añade dicho permiso. Por ejemplo, mucho más sencillo. Si pusiéramos una máscara que fuera 000, 000, ¿qué sería? 000 serían guión, 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 que no ponemos permisos en ningún lugar. Por tanto, se asignarían los permisos justo al contrario. Aquí hay unas formulitas para calcular cómo se calculan los permisos respecto de las máscaras. Y en principio siempre es darle la vuelta a los directorios. Cuidado porque las máscaras, como os he dicho antes, no calculan los permisos igual para los directorios y los permisos igual para los ficheros. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero que todos mis ficheros y mis directorios tengan permisos rwx, 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 realmente, ¿qué permisos tendría que estar dándoles? ¿No? Por tanto, si queremos 1, 1, 1, tendríamos que irnos a esta tablita que tenemos aquí. ¿Qué es 1, 1, 1, 1? Pues 1, 1, 1 debería ser simplemente un 0. Con eso estaríamos dando permisos de rwx. Es a lo mejor un poquito extraño, pero lo único que tenemos que hacer es decir, por ejemplo, 0, vamos a ver, creo que lo he dicho al revés, 0, 0, 0, 0, ¿qué sería? Guión, guión, guión. Se le daría la vuelta y sería todos los permisos. 0, ¿qué sería? Guión, guión, guión. Se le daría la vuelta y serían todos los permisos, rwx. Y 0, ¿qué sería? Guión, guión, guión. Y podemos darle la vuelta y serían todos los permisos. Vamos a crear ahora un directorio, mkdir, y vamos a crear dire3, ls-l, y como veis, con esta máscara, en vez de ser guión, 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 se le dan la vuelta y son todos los permisos. Con los ficheros, ¿qué sucede? Lo mismo, prácticamente igual. Lo único que hay que tener en cuenta es que un sistema operativo, por defecto, no le asigna permisos de ejecución a los ficheros. Así que va a ser igual que para los directorios, pero en vez de ser rwx, pues no le va a poner una x. Vamos a crear un fichero. Touch F5 ls-l y como veis, igual que al directorio, rw-, rw-, rw-. Eso es lo que nos viene a decir esta tabla de aquí.
que con los valores octal, con un poquito de tiempo los revisáis y veremos cómo se hacen las transformaciones, pero con los valores octal nosotros hacemos que los permisos de los directorios o los permisos de los ficheros sean los que nosotros esperamos. Claro, esto para un fichero, para dos ficheros, no es necesario retocar la máscara que originalmente teníamos como 0.22. Vamos a poner un mask 0.22. No es imprescindible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear un fichero y después cambiarle los permisos con chmod y con chown. Pero ¿y si tenemos que crear 500 ficheros y 500 directorios? Pues lo ideal es que previamente sabemos con qué permisos se van a crear, con qué usuarios se van a crear y nosotros gestionarlos de una forma un poco más dinámica. Por eso es por lo que utilizamos también el comando umask. Este comando se lanza casi siempre en los ficheros de arranque de cada uno de los usuarios, en el .bashrc, en el profile, etcétera, los ficheros de inicio de sesión de cada uno de los usuarios. Y para terminar con los permisos, comentar algo un poquito especial. Realmente, los permisos del sistema que yo he indicado anteriormente, que eran RWX, 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 antes he dicho entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque realmente son 12 permisos, no son 9. Aunque solo los comandos como ls -l nos indiquen esos 9, realmente entre esta D inicial y esta R hay otros 3 permisos ocultos. 3 permisos que siempre suelen estar desactivados. Lo mismo sucede, por ejemplo, entre este guión y esta "-r", que indica que es un fichero. Ahí hay unos 3 permisos que están desactivados y que están ocultos. Así que los comandos donde nosotros podemos cambiar los permisos, podemos cambiar la U, la G o la O podemos incluso cambiar esos 3 permisos adicionales. Y diréis, bueno, ¿y para qué sirven esos 3 permisos adicionales? Pues son lo que llamamos los bits especiales. Y entonces solo se tocan en situaciones muy concretas. Si os fijáis, vamos a ver. Fijaos que cada uno de esos 3 bits, igual que los anteriores, no tenían un nombre propio, estos sí lo tienen. El primero se llama SUID, el segundo SGID y el tercero el sticky bit. ¿Qué hace el SUID? Pues en principio el SUID, como veis, suelen estar a 0. Aquí hay un ejemplo con el sticky bit activado, pero normalmente suelen ser los 3 ceros. Pues el SUID se utiliza para ficheros ejecutables. Es decir, hay determinados ficheros que a veces son scripts, por ejemplo, un script ejecutable, que pueden ser problemáticos no por el hecho de que se lancen, sino por los resultados que se obtiene de dicho ejecutable. Sabéis que hay aplicaciones que cuando nosotros las lanzamos crean ficheros adicionales, otras modifican las características del sistema, etc. Bien, todos esos resultados, ¿de quién son? ¿De quién son los resultados de un fichero ejecutable que nosotros hemos tenido los permisos para ejecutarlo? Pues en principio, si no le cambiábamos los permisos, estos permisos especiales, los resultados son de quien ha lanzado dicho ejecutable. Sin embargo, si lo que queremos es que los resultados sean los del dueño, los que tenemos marcado como root, imaginaos que este fichero F1 le ponemos permisos de ejecución, es un script. Si nosotros lo lanzáramos tal cual y tenemos permisos para lanzarlo, los resultados serían de quien haya lanzado ese fichero. Pero si queremos que los resultados sean de JGC, tenemos que activarle ese bit especial, el SUID. ¿Cómo lo activamos? Pues es tan fácil como ponerle, por ejemplo, al chmod un identificador más o ponerle a quién vamos a añadirle dicho permiso dentro del propio fichero. Voy a hacerlo de una forma rápida y voy a coger que F1 le vamos a añadir lo primero chmod
va a ser un fichero que tenga 3 permisos de ejecución. Voy a poner con modo tal que voy más rápido, F1. ¿Veis? F1, el sistema identifica que es un ejecutable. Le he dado permisos de lectura, escritura y ejecución. Perfecto. Pero voy a hacer lo mismo con F2. ¿Veis? Ya tenemos 2 ficheros que son ejecutables. El hecho de que sean ejecutables o no realmente lo indicamos con una X. No indicamos con lo que puede hacer ese fichero o no puede hacer ese fichero. Pero a F2 yo quiero que los resultados pertenezcan cuando se lance. Lo lance, por ejemplo, María, porque tenga a lo mejor permisos de ejecución. Fijaos que María tendría permisos de ejecución. Pues cuando lo lance quiero que tenga que los resultados sean dueños, sean de JGC. Pues para eso el chmod yo puedo modificarlo para no ponerle solo 777, sino ponerle un valor adicional. Si ponemos 1 sería cambiar el SUID. Si ponemos un 2 sería cambiar el valor que todavía no hemos visto. Y si ponemos un 4 sería otro de los valores que hemos visto. Si hacemos un ls-l... me he equivocado, perdón. Os he dicho el 1 y os he mentido. Realmente lo he dicho justo al revés, es un 4. Ahora sí. Si veis, si ponemos chmod, este que he puesto aquí, 4777, en principio es rwx, rwx, rwx. Perfecto. Pero con este 4 hemos cambiado ese bit que es oculto. Fijaos que la única manera de identificar que ese bit oculto está cambiado es, como solo tenemos aquí 9 dígitos, pues que el primer X lo ha modificado y nos ha puesto una S. Esa es la forma de indicarnos que uno de los bits ocultos está modificado. Esto significa que tenemos RWX, RWX, RWX y que además el primero de los 3 bits especiales está modificado. Vamos a cambiar F3, F4, F5. Ya tenemos todos los ficheros RWX, 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 menos F2, que es además con un bit especial activo. ¿Qué otros bits especiales hay? Por ejemplo, el SGID. El SGID, lo único que sucede es que podemos utilizarlo de 2 formas. La primera, con los directorios igual que con los ficheros ejecutables. Es decir, un directorio que tiene este bit alterado, el segundo bit alterado, ese lo que nos está diciendo es que los dueños de quien entremos, etcétera, son propiedad del grupo al que pertenece. Un poco enrevesado, pero realmente el segundo bit, el SGID, no se utiliza así. El SGID se utiliza de tal forma que cuando nosotros lo aplicamos en un directorio, todos los ficheros de ese directorio que se creen a continuación van a tener el mismo grupo que el directorio. Un poco enrevesado, pero lo vais a ver muy fácil así. Vamos a crear un nuevo directorio. mkdir dire 3. Ya lo tengo creado. mkdir dire 4. Tenemos dire 4. Dire 4, veis que tiene de dueño a root y grupo a root. Vamos a cambiarle el grupo a root. chmod.jgc dire 4. ch1. Como veis, dire 4 ahora tiene el grupo JGC. ¿Qué sucede si yo creo un fichero dentro? cd dire 4 1, 2, 3. Creo 3 ficheros. Les da igual los permisos, el dueño y el grupo de ese direct 4, sino que yo cuando voy creando los ficheros
los creo con el dueño y el grupo de la persona que los ha creado. Ahora voy a modificar los permisos de Dire4. chmod. ¿Qué permisos tenía Dire4? Como veis era rwx, era un 7. Por otro lado era r-x, esto es un 5. Y r-x es un 5. Si yo pusiera esto y pusiera Dire4, no veríamos ningún cambio. Pero si además le pongo a Dire4, vamos a cambiar uno de los permisos. ¿Vamos a cambiar cuál? El segundo bit. ¿Cuál es el segundo bit? Un 2. ls-l. ¿Y qué vemos? Que Dire4 se ha cambiado. Ya no es rwx, r-x. Ahora es r-s. Hemos cambiado el segundo bit. Hemos cambiado el SGID. ¿Qué significa eso? Que cuando yo entre en Dire4 va a seguir funcionando exactamente igual. Pero cuando yo cree ficheros, F4, 5, 6, ¿cuál es la diferencia de los nuevos respecto de los anteriores que hayamos creado? Con ese bit especial modificado, el SGID, que los ficheros en un directorio que tienen modificado el SGID tienen el grupo que el mismo directorio. ¿Para qué es esto? Y esto es perfecto para ciertos directorios. Imaginaos que vosotros estáis en administración de sistemas, estáis creando una serie de directorios y lo estáis creando todo con root. Si luego intentáis acceder con unos determinados usuarios, no vais a poder acceder a ellos. Casi siempre van a tener restringidos los permisos. Mientras que si modificáis el directorio principal, modificáis el permiso especial, el SGID de ese directorio principal, todos los ficheros que creéis dentro de ese directorio van a pertenecer a otro grupo al que vosotros asignéis. Por ejemplo, en este caso yo podría haber hecho ese directorio, dire4, que fuera para JGC y al principio todos los ficheros que fuera creando dentro no le iban a servir para nada a JGC. Porque solo iban a poder verlos, no iban a poder escribir en ellos. Si yo hubiera puesto permisos aquí de escritura, da igual, JGC no forma parte del grupo. Mientras que si aquí ponemos ficheros, les asignamos permisos de escritura al grupo, automáticamente esos ficheros se van creando como modificables para ese usuario. ¿Vale? No sé si se entiende, puede ser un poquito raro de ver, pero tampoco tenemos mucho tiempo para entretenernos. Yo creo que queda suficientemente explicado para que luego le echéis un vistazo para este bit especial. Y por último, el último bit especial es el sticky bit. El sticky bit, ¿qué es? Es un bit que se pone en tercer lugar y que se utiliza sobre todo en directorios. Realmente en ficheros se utilizaba solo antiguamente. Y en esos directorios dice que solo puede borrar los ficheros el dueño del directorio. Por ejemplo, yo podría tener mkdir dire5 chmod si ponemos a esto 755 a dire5 mantenemos los mismos permisos, pero si le ponemos aquí un 1 vemos que dire5 es también un poquito especial. ¿Por qué? rwx, r-x, pero le hemos modificado el último bit. El sticky bit dice que cualquier fichero que haya dentro solo va a poder modificarlo, eliminarlo los dueños de ese directorio. Fijaos que incluso en el sistema, en los Linux, ya hay un directorio que tiene el sticky bit activo. Si me voy al directorio raíz y hago un ls-l, fijaos que hay un directorio un poquito especial, siempre en Linux, que es el tmp. ¿Y tmp qué es? Es un directorio donde todo el mundo puede leer y escribir, pero sin embargo tiene el sticky bit activo. Es decir, yo puedo leer y escribir, pero si yo no soy dueño de un determinado fichero, no puedo borrarlo. Así evitamos que distintas aplicaciones que van escribiendo, que van sobreescribiendo, que una aplicación que no ha creado un fichero pueda borrar uno
que sí ha creado otra aplicación diferente. Y así evitamos incongruencias o evitamos instalaciones que utilicen temporales y que haya otros temporales que los estén borrando. Para eso sirve un poco el Sticky Bit. Y con esto gestionamos un poco los permisos del sistema. En el sistema al final vamos a tener usuarios que acceden con su usuario y su contraseña, que son dueños o pertenecen a un determinado grupo de unos archivos. Todos los archivos tienen los permisos RWX, 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 con alguno de ellos activo o no activo. Y luego además tenemos otros 3 bits especiales que solo se utilizan en determinadas ocasiones. Mucho cuidado con los 3 bits especiales y sobre todo que no haya muchos ficheros que tengan el SUID activo y que además dicho SUID sea de root, porque lo que estamos haciendo es dar demasiados permisos a determinados ficheros. Esto tiene que estar coartado, ¿de acuerdo? Y con esto, pues básicamente hemos realizado un repaso de los permisos, de los comandos principales para el trasiego de permisos de los ficheros. Y bueno, sé que quedarán dudas, pero no sé si alguna principal o algún comentario queréis hacerme acerca de esto que hemos visto hoy. Comentadme si queréis y si no, pues cerraremos la sesión del día de hoy. Entiendo que los números octales son un poco más difíciles de trabajar y los tendría que haber explicado más despacio, pero no da tanto tiempo a meterse en profundidades en todo ello. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues como no veo mucha respuesta al respecto, voy a ir cerrando la sesión del día de hoy. Simplemente agradeceros vuestra asistencia y esperar que volváis en otras sesiones que tengamos en otros días. Seguiremos en el orden en que hemos estado realizando, nos queda una o dos de LPI 101 y luego ya pasaremos a las de 102. ¿De acuerdo? Un saludo y muchas gracias por asistir.